tardes con todos. Les damos a todos la más calurosa bienvenida a este seminario organizado por Leamas Editores, en el cual vamos a estar hablando un poco sobre todo aquello que tenemos que trabajar de ahora en adelante a partir de la declaratoria de emergencia. Quisiera inicialmente comentar para las personas, porque tenemos una afluencia bastante grande y hay algunas personas que nos preguntan por qué se hace en este formato de Facebook Live. Bueno, el formato de Facebook Live es precisamente porque nosotros hemos estado y hemos hecho ya algunas capacitaciones, algunas charlas en las que hemos utilizado diferentes herramientas de un tipo, de otro tipo, y en todas estas capacitaciones resulta que es un poco difícil cuando por una situación u otra la transmisión tiene algún problema. Es un poco difícil volver a entrar porque en algunos casos se requiere de generar nuevos links. Y cuando se genera un nuevo link toca volver a enviar a las personas que necesiten. Mientras que en el formato de Facebook Live es mucho más sencillo por el hecho de que es simplemente hay que entrar en el perfil que muchas personas de los que están ahora conectados recibieron. Y en el caso de que hayan problemas de transmisión, simplemente uno sigue en el mismo perfil, en el mismo Facebook, y como Facebook es una plataforma que todo el mundo usa, muy fácil, muy sencilla, intuitiva, hemos decidido que estas capacitaciones se hagan por este medio. Eso en primera instancia. En segundo lugar, como les decía, mi nombre es Alejandro Villalba Nieto, yo soy editor en Leamas Ediciones, que es la empresa que patrocina estas capacitaciones, que esta capacitación inicial empezará desde hoy y va a durar hasta el día jueves, y enseguida vamos a trabajar con nuevas capacitaciones, con otras capacitaciones de diferentes temas que vamos a irles adelantando el día de hoy una por una. Bien, las personas que trabajamos aquí en Leamas Editores quisiéramos también hacer, todos los que trabajan conmigo en Leamas Editores hubiesen querido ser parte de esta capacitación, pero como todos sabemos, el día de hoy se inician las clases en la región costa, por lo que fue un poco difícil establecer contacto con la mayoría de ellos. Todos nosotros estamos justo en esto de la distribución de material, de kits educativos, de cosas por todo el país, actualmente más en la región costa que inicia ahora el año, por lo que en este momento tengo aquí un saludo enviado por el gerente de Leamas, el economista Héctor Artieda, y quisiera que todos lo podamos escuchar. Buenas tardes a todos los participantes al primer seminario online. Mi nombre es Héctor Artieda, gerente general de Leamas Editores. Conocedores de los nuevos modelos de educación que requieren nuevos procesos y ambientes en los cuales la tecnología es cada vez más utilizada, y preocupados por la educación ecuatoriana, me es grato presentarles esta capacitación. Ha existido un problema en la educación tradicional en hacer más énfasis en la pedagogía que en la tecnología. Por este motivo, es importante capacitar al docente en aspectos y estrategias para mejorar los procesos educativos. La educación virtual es hoy en día una alternativa para poder educar a las personas sin importar su localización geográfica. Para Leamas, también es importante hacerles saber que nosotros también manejamos los libros físicos, que es muy importante porque la tecnología no está llegando a todos los rincones de nuestro querido país. Por eso, nosotros, preocupados por estos temas, realizamos este seminario capacitación. Les presento a ustedes al magíster Alejandro Villalba Nieto, que es nuestro capacitador y editor. Sean ustedes muy bienvenidos a esta capacitación. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, dando la bienvenida a las Buenas personas tardes que a todos se los siguen juntando. participantes. Dando la bienvenida, les decía, a las personas que se siguen juntando. Repito lo que me están preguntando por aquí, que la capacitación se hace en plataforma de Facebook para que en el caso de que hayan problemas, como todos sabemos, hoy empezamos clases en la región costa, por lo cual deben haber muchas dificultades de conexión, de transmisión en algunos lugares. Es por eso que en el caso de que hayan problemas de transmisión, simplemente las personas pueden permanecer en el mismo perfil de Facebook y podrán volver a conectarse. Pues es una manera de hacer las cosas más sencillas, ¿verdad? Bien. Otra cuestión previa a este seminario de capacitación que tendremos es que, ¿por qué se lo hace ahora, no? Entonces, nosotros optamos por hacer el seminario ahora porque para que coincida con las semanas de capacitación que se tiene en la costa, que son dos, todos sabemos, son 2 semanas de capacitación que, bueno, no, perdón, de capacitación, de adaptación, quise decir, que el ministerio coloca en la región costa para que los docentes puedan ir conociendo poco a poco cómo se va a manejar, cómo se maneja, cómo ya se está manejando en el régimen Sierra todo esto de la capacitación, perdón, de las clases por medios virtuales. Entonces, nosotros queríamos que eso coincida con el día de hoy, porque como hoy empiezan el año lectivo en la costa, resulta que muchos docentes quieren saber cómo empezar estas clases. Bueno, les adelanto un poco de lo que veremos el día de hoy. Eh, el docente, obviamente, estas 2 semanas iniciales tiene que trabajar haciendo como podríamos decir, experimentaciones, o sea, modos en los que en los que él mismo vaya conociendo de las herramientas, de las maneras, de las formas de comunicación, de cómo llegar a los estudiantes que tienen conexión y cómo llegar a aquellos que no tienen conexión. Entonces, estas semanas son para que el docente se vaya acomodando. Es algo muy importante, no se puede directamente sin capacitación previa empezar a trabajar un currículo escolar de buenas a primeras, ¿verdad? Bien, eh, y aprovechando también esto, les comento que nosotros ahorita supongo que debemos tener participación de docentes de todo el país. Pero el seminario el día de hoy y estos 4 días va a ser un poquito más orientado hacia las necesidades de la región costa, que es la que empieza. Como sabemos, la región sierra ya está terminando y les adelanto algo que vamos a hacer el día viernes, luego cuando que termine este seminario, que es hasta el día jueves, el día viernes vamos a tener un seminario en cambio del manejo de los proyectos que se están trabajando en los colegios para la graduación de los estudiantes de tercero de bachillerato en los colegios de la Sierra y de la Costa, ¿sí? Pero entonces a los profesores que estén conectados del régimen Sierra, perdón, Sierra y Oriente, quise decir, a los profesores que estén conectados de los regímenes Sierra y Oriente, les aclaro que la orientación es más como inicial, ¿no? Para saber el manejo de las cosas básicas que muchos de la Sierra y del Oriente ya están bastante familiarizados. Bien, como nosotros sabemos, actualmente los planteles educativos tienen muchos problemas con esto, no solo de la conexión, problemas de tipo económico, didáctico, de todo tipo. En la costa, por ejemplo, ha tenido que cerrar muchos planteles educativos particulares por la falta de inscripción. Entonces, nosotros tenemos que tratar de solventar eso de la mejor manera. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué las instituciones están cerrando? Bueno, en parte es por un gran desconocimiento de la misma población de que el aprendizaje online no necesariamente tiene que ser deficiente, ¿sí? El aprendizaje en red puede ser muy eficiente y en algunos casos, en los casos de algunas materias, podría ser hasta más eficiente que el aprendizaje presencial. Ojo, con esto no quiero decir que en todos los aspectos el aprendizaje online es mejor que el presencial, para nada, sino que en ciertos aspectos sí lo es y nosotros tenemos que saber explotar al máximo todos estos aspectos. Bien, y uno de los aspectos que nos dificulta a nosotros casi siempre el trabajo es aquel que tiene que ver con la conexión. Claro, yo al principio decía que la conexión en Facebook Live es hecha para evitar este tipo de cosas, para que podamos retomar la señal en el caso de perderla. Pero, por ejemplo, de este tipo de errores no está exento ni el mismo gobierno. En la mañana me enteré que en la inauguración que el ministerio planteó para una inauguración online para los planteles de la costa, hubieron muchísimas fallas técnicas. Eso es algo de esperar, es algo de esperar. Y, por ejemplo, fallas técnicas en este momento, espero que no las hayan, obviamente, pero también serían de esperar, tomando en cuenta que al iniciar el año lectivo en la costa,
las transmisiones están como colapsadas bastante y tenemos muchos problemas de conexión con muchas personas alrededor del país. Bien, en la educación, en la educación que nosotros planteamos online, obviamente no, una de las más grandes inquietudes que los docentes suelen tener es cómo llegar a todos los estudiantes. Claro, ¿cómo llego a todos los estudiantes? Porque a fin de cuentas, de los 4 millones de estudiantes que hay en el país, las estadísticas muestran que 1 millón no tienen conexión o tienen conexión de a ratos, no tienen una conexión constante. ¿Cómo llegamos a esos estudiantes nosotros como docentes? ¿Existen formas? Claro que sí, y esas formas son exactamente las que nosotros empezaremos a ver a continuación. Bien, eh, vamos a empezar con un poco de lo que es el aprendizaje online, con una introducción de lo que se va a trabajar. Para esto vamos a ver cuáles son las principales ventajas y desventajas que tiene el trabajar de esta manera, ¿no? Empezando con las ventajas, tenemos primero que una ventaja muy importante es que el horario del estudio se va a volver flexible, es decir, no tenemos que basarnos en un horario específico, sino que, digamos, somos estudiantes, podemos conectarnos en diferentes horarios según nuestras necesidades. Eso obviamente cuando se trabaja con una forma de educación que se llama asincrónica, que también ya vamos a ver, porque también existe la educación sincrónica en la que todos tienen que estar conectados a la misma hora, pero vamos a ver también las características, ventajas y desventajas de cada uno de ellos de ahora en adelante. Otra característica importante es que se tiene acceso al contenido durante las 24 horas, exactamente igual, ¿no? En estas circunstancias en las que el aprendizaje es asincrónico. El estudiante, el mismo docente puede acceder al material, a las clases, a los recursos a cualquier hora del día. Otra ventaja tenemos que hay ayudas didácticas y audiovisuales que aumentan la calidad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos en clase, nuestros recursos suelen ser limitados. Nosotros como docentes tenemos recursos, nos ayudamos de una u otras herramientas que utilizamos como docentes, mientras que cuando estamos en Internet tenemos la herramienta del Google, por ejemplo, que es algo grandísimo, enorme, que el momento que tenemos una duda, por más pequeña que sea, esa duda puede ser solventada al momento, únicamente con googlear la palabra o la frase o lo que estemos necesitando. Una ventaja más, el ahorro del tiempo y del dinero. ¿Por qué? Porque los seminarios, por ejemplo, así como este seminario se da de manera interactiva. Bueno, este no es de manera interactiva, ya vamos a ver también exactamente qué significa eso, pero se da de manera directa, como emisión directa, por lo que nosotros podemos verlo desde nuestra casa. Eso nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero, ¿no? Con esto también existen problemas a nivel de las colegiaturas, por ejemplo. Muchos estudiantes y padres de familia piensan que el trabajo del docente al estar en casa preparando su clase se disminuye, es menor, es menos importante. Déjenme decirles que no es así. En ciertos casos inclusive es más complejo, más difícil, más trabajoso el hacer material online, material de este tipo, que material presencial. Otra ventaja que tenemos es la ampliación del margen de cobertura, permitiendo estudiar en otras ciudades e incluso otros países. Eso ya era algo que ya veníamos viendo desde antes mismo de esta situación de la pandemia, de la cuarentena que estamos viviendo, donde muchas personas hacen los estudios, los posgrados vía internet, online, ¿no? En universidades de otros lugares, de otros países. Tenemos también la posibilidad de repetir lecciones en caso de ser necesario cuando las lecciones son grabadas. Me permito también informar que este seminario que se está dictando ahorita es en vivo, pero el mismo será grabado y como también tenemos que hay muchas personas que no pudieron acceder, tal vez por problemas de conexión, problemas de links, cualquier tipo de problema, van a tener en unos momentos más, cuando estemos acabando el seminario, les vamos a mandar el link de la grabación del seminario para que puedan acceder el momento que tengan, que les sea posible.
Una ventaja más es la posibilidad de repetir, perdón, esa ya dije, es que se facilita el trabajo colaborativo, el acceso a chats, debates y prácticas en las plataformas. Bueno, esto es un poco relativo, porque mucha gente dirá que el trabajo colaborativo de manera presencial es mucho más sencillo. Sí, es verdad. Pero cuando nosotros utilizamos webinars, utilizamos chats, utilizamos redes sociales, el trabajo colaborativo puede extenderse, puede hacer que otros actores de la comunidad educativa se integren. Es algo que pasa mucho en la sierra actualmente y muchos docentes he escuchado que se quejan de que esto pase cuando en realidad debería ser una ventaja. Me refiero al hecho de que en las clases virtuales, clases online, en clases que se dan en Zoom, en Meet, en cualquier plataforma, suelen estar los padres de familia. Entonces el docente suele decir, bueno, ¿qué hace el padre ahí? Eso no tiene que verse como una desventaja, como un problema. Si nosotros sabemos aprovecharlo de una buena manera, el que los padres de familia integren nuestras clases puede convertirse en nuestro mejor aliado. Ya vamos a ver también, vamos a ver cómo hacer eso en nuestro seminario. Vamos ahora a ver algunas desventajas de... bueno, por ahí me dicen también que esta presentación se ve un poco pequeña. Ya la amplié. Bueno, hasta donde se puede ampliar. Vamos, con algunas de las desventajas que tenemos de esta modalidad. Una es que la mayoría de la gente la percibe como algo fácil. Y yo les digo a todos ustedes, les digo, ¿aprender por internet es fácil? La respuesta en realidad no es ni sí ni no. Es mucho más fácil, obviamente, cuando una persona está motivada. Si el estudiante está motivado a aprender o el docente está motivado a enseñar, eso se vuelve mucho más fácil. Y dicen, y obviamente la gente dice, es mucho más fácil por internet, a mí me resulta más fácil. Pero eso no significa que siempre sea más fácil, porque otras personas malinterpretan esto y sostienen y dicen, bueno, yo no quiero aprender por internet porque eso es demasiado fácil. Son muy facilistas, suelen decir. O sea, perciben al aprendizaje en internet como algo fácil, como algo demasiado fácil. Y en realidad no es así. Cuando nosotros nos damos cuenta, la preparación previa suele ser de nuestras clases, de nuestros seminarios, suele ser mucho más compleja que el desarrollo del seminario en sí. Sí, y es por eso también que esta transmisión comenzó unos pocos minutos pasado las 4 de la tarde, precisamente porque esto de la organización de la plataforma, del material es un poco complejo también y el proceso de conectarse en vivo igual, ¿no? Otra desventaja percibida en esto del aprendizaje online es que no existe una estructura pedagógica completa. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos por Internet, la estructura pedagógica va a carecer de ciertos elementos importantísimos, como el de la recreación que tenemos, por ejemplo, en los recreos. Bueno, ese podría ser sustituible que fácilmente, pero uno que no se puede sustituir es el del contacto emocional, el contacto humano, ¿sí? El soporte emocional que el docente puede dar al estudiante al estar de una manera presencial con simplemente una mirada, un gesto, qué sé yo, una frase. Algo que online se puede hacer, pero que pierde mucho su valor esencial, el valor propio de la presencia humana, ¿no? Y obviamente esto es algo de lo que nosotros vamos a tener que prescindir mucho tiempo, porque a pesar de que se pueda volver al aprendizaje, a la enseñanza de manera presencial, se tienen que tener muchas medidas de precaución. El acercamiento, por ejemplo, es algo muy, muy peligroso en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, la tercera desventaja se conecta con lo que acabo de decir, ¿verdad? Rompe los lazos humanos que se pueden generar este aprendizaje online. Otra desventaja es que se requiere mayor disciplina y constancia. ¿Por qué desventaja? Porque sobre todo cuando tenemos muchas ocupaciones, cuando somos docentes y al mismo tiempo padres, madres, jefes de familia y tenemos algunos trabajos, negocios propios, nos damos cuenta que el trabajar de manera online, al principio decimos, bueno, va a ser menos tiempo, va a ser más fácil, pero después nos damos cuenta que nos toma más tiempo, muchísimo más tiempo. Y a veces nosotros cuando estamos en nuestro trabajo solemos decir, bueno, eso es parte del trabajo, yo lo hago en horario laboral. Perfecto. Pero ahora, ¿cuál es nuestro horario laboral cuando estamos en clase, en trabajo online? Nuestro horario laboral a veces es todo el día, a veces es toda la noche inclusive. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestra casa decimos, bueno, estamos haciendo un trabajo. ¿A qué horas se acaba nuestro trabajo?
No hay un timbre, no hay una señal que nos diga se acabó el trabajo, terminen, vayan a casa. Entonces podemos extendernos, podemos darnos los horarios que queramos. Y si no existe disciplina y constancia, nuestro trabajo va a ser muy difícil. Otra desventaja es cuando existen las malas conexiones de Internet, una desventaja muy común, las falencias en los equipos o materiales de trabajo que generan interrupciones, ¿no? Es una de las desventajas más comunes que pueden haber. Y la última desventaja está conectada con la que dije hace rato, que se requiere mayor disciplina. ¿Por qué? Porque en el caso de no haber disciplina, se genera una desorganización enorme. La educación online hace que los estudiantes y los mismos profesores tomen su material y lo coloquen, bueno, como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En nuestros teléfonos celulares, nuestros smartphones, nuestros ordenadores, colocamos nuestro material, a veces lo colocamos, simplemente lo ponemos en nuestro escritorio como amontonado, o en nuestros celulares bajamos a veces imágenes, memes, fotografías, videos que nos envían de grupos de WhatsApp, y de repente todo eso va a estar mezclado, todo eso va a estar mezclándose con el material escolar, con los trabajos que tenemos que calificar, con los informes. Entonces es importantísimo la organización aquí. En este seminario se va a hablar un poco también de cómo organizarnos con el material cuando se utilizan plataformas de mensajería, como el WhatsApp o como el Telegram, nosotros las utilizamos. Es muy importante que sepamos cómo organizar todo eso para que no tengamos estos problemas de desorganización. Bien, tenemos aquí una frase del currículo de emergencia dada por el Ministerio de Educación que dice que las tareas asignadas deberán permitir, nos referimos a las tareas asignadas por los docentes para los estudiantes, deberán permitir que se dosifique el tiempo que el estudiante va a invertir en desarrollarlas, considerando también actividades que promueven el desarrollo de habilidades de investigación y las horas dedicadas a actividades recreativas, de juegos o extraescolares afines a sus intereses personales. Que no te ves bien, dice que se te pueden colocar en la parte superior, que de que pusiste la diapositiva, tu imagen se ve chiquita y sí. Bueno, perdón, estaba escuchando algunos comentarios. Tengo aquí a alguien que me está ayudando con los comentarios de internet. Me piden que le cambie la posición de la ventana donde se está reproduciendo la cámara web. Bueno, eso no es algo muy importante, por lo que, es más, lo pongo de manera pequeña ahí para que se pueda visualizar bien la diapositiva, ¿no? Eso en relación a esa duda. Bien, esta frase del Ministerio de Educación de la asignación de tareas es importante y la coloqué aquí porque nosotros tenemos que entender, sobre todo para los que empezamos a trabajar en la región Costa, en el régimen Costa, nosotros tenemos que entender que cuando decimos clases virtuales no nos referimos a conectarnos desde Zoom o desde Google Meets o desde el Messenger Live, desde cualquier plataforma y dictar nuestra clase de ahí como cuando la dábamos en el aula física. O sea, vamos a entrar, nosotros cuando estamos en clases, entramos al aula, tenemos 40 minutos de clase, entramos con nuestra planificación, nuestros conocimientos, dictamos la clase a los estudiantes, pasan los 40 minutos y salimos. En nuestra clase dimos la temática, dimos la actividad, hicimos alguna actividad y mandamos algún deber. Eso es algo que no vamos a hacer ahora en nuestras clases online actualmente. No lo vamos a hacer así. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Porque ya vamos a ver más adelante, es un poco difícil que los estudiantes mantengan la atención en ese tipo de clases cuando son muy largas, cuando estamos en este formato online. Te digo un poco difícil, en realidad es muy, muy difícil. La idea es que estas clases se hagan únicamente como orientación, ¿sí? No como transmisión de temática. En muchas instituciones actualmente todavía se trabaja con los temas de clase, las temáticas, la teoría como el eje principal de nuestra clase. Y si nosotros pensamos eso de de que la teoría siga siendo el eje principal de nuestra clase y que se transfiera esa teoría a la clase online, va a ser muy difícil. Va a ser casi imposible, ¿sí? La idea en las clases online es completamente diferente.
¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice que las tareas asignadas deben dosificar el tiempo, es decir, no se puede hacer una tarea como cuando estábamos en clase, como cuando nosotros teníamos 40 minutos y planificábamos introducir el tema en 10 minutos y hacer una actividad práctica en 15. No vamos a poder hacer eso. Muchos docentes en la sierra lo han hecho y ellos mismos se han dado cuenta que es muy difícil trabajar así, es muy difícil porque cuando yo estoy en clase online y doy 10 minutos a los estudiantes de algún tema y durante 15 minutos les digo, ahora trabajen en tal cosa. Ustedes pueden imaginar lo que pasa. Tengo 30, 40 estudiantes en pantalla y estoy esperando que los 40 estudiantes estén trabajando al mismo tiempo en lo mismo. No, no va a funcionar así. No se puede hacer eso. En la sierra empezaron cuando empezó esto de la cuarentena, empezaron muchos docentes haciendo eso y después se dieron cuenta que era imposible completamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que las actividades no se hagan de manera sincrónica, sino que se hagan, que sean orientadas para hacerlas en el transcurso de la semana o en tiempos definidos por el docente o por el mismo estudiante. ¿Sí? Incluyendo, como dice aquí, horas dedicadas a actividades recreativas, de juegos, actividades extraescolares y actividades afines a sus intereses personales, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿no? Por eso aquí de lo anterior también recalco aquí nuevamente esto. El aprendizaje online no implica solamente la interacción en vivo. Es algo que tenemos que darnos cuenta y que tenemos que aprender y que se va a hablar mucho estos 4 días que vamos a estar conectados aquí en esta capacitación. Para poder entender esto de las clases cuando son en vivo y cuando no son en vivo, tenemos que dividirlas, ¿no? Las clases, en los dos tipos de clases principales que voy a poder dar en mi trabajo docente, van a ser las clases sincrónicas y las clases asincrónicas, ¿sí? Tenemos que conocer muy bien estas y saber diferenciarlas. La clase sincrónica, por ejemplo, es una clase que implica interacción o emisión en tiempo real. ¿A qué se refiere esto? Interacción se refiere a que yo estoy conversando con alguien y esa persona en el tiempo en el que yo hablo me escucha. Y al mismo tiempo me puede responder. Plataformas que implican interacción son, por ejemplo, Zoom, la plataforma Skype, la plataforma Google Meets, Hangouts, la plataforma Jitsi. Hay muchas plataformas de este tipo que son como llamadas, como videollamadas más o menos, en las que el docente puede conectarse con todos sus estudiantes al mismo tiempo y recibir dudas, preguntas de los estudiantes, ¿sí? El otro tipo de clase sincrónica mismo es este de las emisiones en tiempo real, que es lo que estamos haciendo en este momento. Emisión en tiempo real se refiere a que la clase se está dando de manera en vivo, en este momento, que es lo que yo estoy haciendo, pero no tiene interacción. ¿Sí? Es decir, yo no puedo ver en mi pantalla a las personas que están conectadas aquí. Si la capacitación pudiera darse por Facebook Live, por ejemplo, si pudiera darse por Zoom, por ejemplo, se pudiera tener interacción, pero no se puede. Es en tiempo real y nosotros, por ejemplo, la interacción que tenemos ahorita es la de los comentarios que también están llegando. Pero no es lo mismo, obviamente, una persona que habla y una persona que emite, y muchas personas que emitan comentarios. Esto puede servir para un tipo de capacitación como la que estamos dando. Para eso sí sirve, pero para una clase en la que los estudiantes tienen dudas y necesitan desarrollar una destreza y el profesor tiene que cerciorarse, tiene que ser responsable del desarrollo de esa destreza, una emisión en tiempo real no es muy práctica. Bien. Las clases asincrónicas, en cambio, corresponden a aquellas clases que no se dan en tiempo real. Si, por ejemplo, estamos hablando de clases, así mismo como la que yo estoy dando, puede ser una clase grabada, un video subido a YouTube para que el estudiante, o mandado al estudiante o a un grupo específico de estudiantes, para que él pueda verlo en el momento en el que él disponga, ¿sí? Por eso estamos hablando de actividades grabadas y ajustables al tiempo personal. Bueno, eso en lo que tiene que ver con las clases. Pero una clase sincrónica no solo se refiere a los videos. Una clase asincrónica puede ser, por ejemplo, una actividad enviada, por ejemplo, por un grupo de WhatsApp, o tal vez por mail, o tal vez, no sé, de cualquier modo, enviada a todos los estudiantes para que, digamos, se la envía el día lunes. Y se les deja hasta el próximo lunes para que cumplan ciertos pasos. Primero hagan tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa, y durante toda la semana puedan ir cumpliendo esos pasos y completar la actividad y entregarla de la manera en la que el mismo mensaje también indica cómo hacerlo. Una clase asincrónica implica que el estudiante puede ajustar su aprendizaje al tiempo que él requiera, que él tenga, ¿sí?
Esto es muy importante. La clase asincrónica se utiliza mucho cuando en instituciones con estudiantes que no tienen acceso o que tienen muy poco acceso a Internet. La clase asincrónica es ahí lo principal, lo básico, ¿sí? Entonces un día yo entrego al estudiante una, qué sé yo, una guía con las actividades que hará en la semana. El estudiante las tendrá que hacer y tendrá un día para entregar esas actividades, para mandarlas o tal vez en una fecha se las entreguen de manera conjunta. Entonces, la clase asincrónica es la que más vamos a usar cuando tenemos estudiantes que no tienen conexión directa, que no tienen conexión constante, perdón, conexión constante a Internet. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál escojo yo? Lo ideal es saber planificar con ambas. Conocer a mi estudiantado, conocer a mi grupo de estudiantes y saber, por ejemplo, cuándo una clase sincrónica va a ser lo ideal y cuándo lo ideal será una clase asincrónica. Por ejemplo, si estamos en clase de literatura, bueno, ¿de qué voy a hablar? Necesito que el estudiante conozca algún tema en particular. Necesito una clase sincrónica, porque la explicación del tema requiere de preguntas que tienen que hacerse en ese mismo momento. Bien, puedo utilizar una clase sincrónica o una emisión en tiempo real. Puedo utilizar una clase asincrónica grabada. Pero ahora necesito que el estudiante, bueno, ya lo conoce, ya sabe. Ahora necesito que lo asimile, desarrolle la destreza a partir del conocimiento. Poniendo un ejemplo, digamos en la materia de lengua y literatura, el conocimiento será, por ejemplo, el uso de la tilde, por decir cualquier cosa. Ya, el estudiante se conoce la regla, ya la sabemos, ya todos la aprendieron, la tienen en su cuaderno. Bien, ahora necesito que empiece a utilizar la tilde según las reglas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hace un estudiante para empezar a utilizar la tilde y que ya no se le olvide? Es decir, que desarrolle esa capacidad ortográfica con la práctica. No puedo yo lograr eso repitiéndole, usa la tilde en grabaciones, ni en interacciones reales, ni en emisiones en tiempo real. No. Lo que tiene que hacer es desarrollar la habilidad por medio de la práctica, por medio de ensayos, por medio de resúmenes, de trabajos, de noticias, tal vez de poesías, qué sé yo, cualquier cosa que él escriba, y la lectura también, que es primordial, importantísima, cualquier cosa que él diga, que escriba, obviamente va a tener que desarrollarla a través del tiempo. No se puede simplemente desarrollar una habilidad con una clase sincrónica. Entonces, en nuestra planificación docente, nosotros como docentes tenemos que saber utilizar ambas, sincrónicas y asincrónicas, de una manera muy, muy eficiente, ¿verdad? Cuando hablamos de clase sincrónica, como les decía al inicio, muchos docentes suponen que el mismo tiempo, inclusive, que se trabajaba en clase, se va a trabajar ahora se trabaja ahora en las plataformas, en las clases online. Pero no es así. Esto nos dice, por ejemplo, nos explica cuánto tiempo se recomienda a los estudiantes de estar conectados a una pantalla, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que de 0 a 2 años no se recomienda trabajo en pantalla. De 2 a 5 años, entre media y 1 hora al día se puede trabajar con los niños pequeños. De 7 a 12 años, 1 hora con el acompañamiento de un adulto. Un poquito más también con acompañamiento de un adulto. De 12 a 15 años, 1 hora y media. Y de 16 años en adelante, es decir, para el bachillerato, vamos a tener un trabajo de 2 horas. ¿Sí? Cuando somos personas adultas, obviamente podemos trabajar más tiempo, pero no es lo recomendado para los estudiantes cuando están en estas edades. Ojo, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de 2 horas totales. No estamos hablando de 2 horas por materia. Y si, por ejemplo, en el colegio nosotros trabajábamos con nuestros estudiantes, trabajábamos 6, 7 horas académicas, que equivalen a unas 5 horas reales. No vamos a poder hacer eso en nuestra clase online. Si son 2 horas al día, obviamente tenemos que dividirlas para todas las materias. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Sí? Entonces muchos profesores de muchas instituciones lo que hacen es dar clases cortas a los estudiantes, por ejemplo, o en la sierra se ha hecho mucho esto de que la institución crea un horario en el que el docente trabaja solo tanto tiempo específico con los estudiantes de un curso o paralelo específico. Es decir, si en el bachillerato, por decir, trabajábamos 5 horas a la semana de lengua y literatura, ahora el mismo curso de bachillerato va a trabajar únicamente 1 hora a la semana, 2 jornadas de media hora a la semana de lengua y literatura.
Es muchísimo menos. Sí, es muchísimo menos. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Muchos docentes dicen, por Dios, o sea, no voy a trabajar nada. Y el gran problema con esto se da con los padres de familia. Ellos se dan cuenta que de las 5 o 6 horas que trabajaban a la semana con un profesor, ahora trabajan 2 jornadas de media hora semanales. Y el padre de familia, ¿qué es lo que dice? Ah, entonces el profesor ya no está trabajando. He ahí el error más grave que cometemos como padres de familia y muchos docentes también cometen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta todo lo que les había dicho antes sobre el desarrollo de la destreza. Tenemos que darnos cuenta que esos 30 minutos o una hora a la semana que va a trabajar el docente no es una clase como la que dábamos de manera presencial. No es una clase en la que yo llego, doy la temática, hago una actividad o dos actividades, califico las actividades, hago trabajo grupal, hago inclusive dinámicas o hago trabajo para reforzar las destrezas e inclusive en la misma hora a veces hasta puedo evaluar, ¿sí? Bueno, también estoy yo hablando de demasiado porque en una hora clase es muy difícil abordar todo eso, pero muchos docentes lo hacen y hay docentes que lo hacen en 2, 3 horas de clases, abordan el desarrollo, las actividades, todo. Acá no. Acá los 15, 30 minutos, digamos, los 30 minutos semanales o una hora semanal que el docente va a tener con su grupo de estudiantes va a ser para dar directrices para que la clase de lenguaje se dé durante el transcurso de la semana. ¿Sí? Es decir, el estudiante durante el transcurso de la semana, de manera asincrónica, realiza las actividades que se expusieron en los 30 minutos o en la hora sincrónica que hubo en el horario de clases. Fíjense, entonces en ese caso el panorama se pone triste. ¿Por qué? Porque implica que nosotros como docentes tenemos que estar pendientes de los estudiantes todo el tiempo. ¡Wow! ¿Cómo hacemos eso? O sea, muchos docentes van a protestar y van a decir, o sea, no podemos tener disponibilidad al 100%, y es verdad. Claro que es verdad. Eso no se puede tener disponibilidad total con los estudiantes. Por lo que nosotros tenemos que hacer, y una de las cosas que también tenemos que abordar más adelante de cómo hacerlo, es la organización. Recuerdan que les dije que una de las desventajas principales del aprendizaje online es la desorganización. Claro, la organización es clave. Nosotros tenemos que organizarnos muy bien. Y cuando digo organizarnos muy bien, es decir, organizarnos de todo. Pensar absolutamente en todo, hasta en lo mínimo. ¿Qué es lo que ha pasado en la sierra? Ha pasado que se empiezan a dar estas clases y, por ejemplo, se tiene problema con los padres de familia que llaman, escriben inclusive hasta la medianoche. A nosotros, a todos los docentes, nos pasa eso. Y nosotros como docentes tenemos que contestarles. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar eso? Al inicio, siempre al inicio, establecer reglas. ¿Sí? Establecer reglas. Por ejemplo, nosotros digamos, podemos, esto ya es una idea mía, no es una directriz del ministerio, sino una idea mía que ha funcionado muy bien, podemos hacer una relación entre el tiempo que destinábamos en la institución para tales actividades y destinar ese mismo tiempo cuando estamos trabajando desde casa. ¿Sí? Si teníamos, por ejemplo, una media hora al día o una hora al día para atender quejas o problemas de padres de familia o qué sé yo, entonces también establecemos eso en nuestro horario y mandamos las reglas a los padres de familia para que sean conscientes y sepan cómo trabajar en ese sentido, ¿no? Si nosotros, como les dije, de las 6 horas, de 5 horas, digamos, que teníamos a la semana de lengua y literatura, utilizábamos una para dar directrices y 4 horas para desarrollo de destrezas con evaluación, pues bien, la una hora damos directrices, que sería la hora de interacción en vivo, la hora sincrónica, y establecemos, por ejemplo, que de martes a viernes se va a dar una hora del día para que los estudiantes puedan recibir asesoría del docente. ¿Cómo van en el trabajo? ¿Sí? Y que puedan preguntar y el docente pueda responderles y todo se pueda llevar de manera organizada. Bueno, que este tipo de normas se cumplan a cabalidad es muy difícil, pero es importante tenerlas. Es importante tenerlas precisamente para poder organizarnos y poder subsanar cualquier problema que pueda haber al respecto, ¿verdad? Estas actividades, aquí abajo decía, no deben interferir en la vida cotidiana de los estudiantes, el tiempo en la familia, la actividad física o las horas de sueño. Obviamente, entonces nosotros nuestro horario, el horario que nosotros establezcamos, lo vamos a hacer de tal modo que se organice de tal modo que puedan los estudiantes tengan que estar
eh, conectados en horas específicas. Pueden ser las mismas horas de clase que tenemos de manera presencial, o en horas que el docente y el estudiante pueda. Eso es muy importante porque, por ejemplo, podemos generar unas normas iniciales. Empieza el año y mandamos a todos los padres de familia y estudiantes, mandamos un mensaje con un mail con las normas y les podemos dar un tiempo de apelación. Podemos decir, a ver, bueno, estas normas son pensadas en función de los requerimientos del docente, pero pueden decir, si hay padres de familia o estudiantes que tengan alguna dificultad, pueden mandar sugerencias y se da un tiempo prudencial para que las normas sean actualizadas. Es por eso que es importante estas 2 semanas de adaptación, para que nosotros en estas 2 semanas hagamos esas cosas. Bien. Sí, o sea, solo que no se ve, es lo que ya te dije, que no se aprecia bien. Bien. Cuando la clase es exclusivamente sincrónica, esto como un problema, ¿sí? Esto es sacado de la experiencia que se ha vivido mucho en la sierra, que muchos docentes les ponen, como les dije, su horario de emergencia y únicamente algunos se han dedicado a trabajar la clase de manera sincrónica. Llegan a la clase y en la hora de clase están dando la materia, ¿sí? Algunos docentes hacen eso y eso les ha generado más problemas a ellos, ¿sí? Y al final tienen que abandonar ese modo de trabajo porque no resultó práctico. Aquí tenemos algunas de las situaciones que se dan en este sentido. Primero, el tiempo de atención del estudiante es muy reducido. Como vimos anteriormente, en el bachillerato alcanza las 2 horas. Por lo tanto, no podemos esperar que los estudiantes estén mucho tiempo conectados. Y si pensamos dar una clase de corrido que sea netamente teórica, pues eso va contra nosotros porque perdemos completamente la atención de los estudiantes. Segundo, dificultad para saber si hay atención a la clase. Cuando la clase es exclusivamente sincrónica, nosotros estamos en nuestra reunión de Zoom y nosotros como docentes estamos dando nuestra clase, tal vez podemos utilizar una pizarra, tal vez diapositivas, compartir pantalla, que todo eso también se va a explicar cómo hacer en las siguientes clases. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al mismo tiempo no podemos estar pendientes de si los estudiantes están o no están, ¿sí? Muchos docentes, por ejemplo, para evitar este problema, suelen decir a los estudiantes, todos los estudiantes tengan la cámara prendida. Pero algunos padres de familia suelen decir, bueno, o algunos estudiantes no tienen cámara web, algunos estudiantes no quieren prender por circunstancias específicas de ellos, de sus casas, de sus familias. Entonces a veces toca ser un poco flexible y dejar algunas cámaras apagadas y no se puede saber si existe la atención. La recomendación principal aquí es que la cámara encendida debe ser lo principal, lo que prime en una transmisión, en una clase online, ¿sí? Aquí dice que la cámara encendida brinda una sensación de mayor cercanía. Sí, porque cuando tenemos las cámaras apagadas, muchas veces en reuniones que yo he tenido suelen decir, pero prendan la cámara, parece que le estoy hablando a la pared, me saben decir. Solemos decir a veces los conferencistas o cuando estamos en una conferencia de alguien más. Es por eso que se requiere que la cámara esté encendida. Y eso va a generar muchos problemas, sobre todo si es mucho tiempo, ¿sí? Los estudiantes a veces los estudiantes o padres de familia utilizan métodos para tener la cámara encendida y al mismo tiempo no estar presentes, por ejemplo. Y controlar ese tipo de cosas es engorroso, es muy difícil. Entonces, controlar este tipo de cosas cuando la clase es corta es algo posible, algo que se puede gestionar, pero cuando la clase se empieza a hacer larga, se vuelve un problema grave. Siguiente problema que suele existir en las clases exclusivamente sincrónicas, las dificultades técnicas en tiempos reducidos. Cuando yo doy mi clase únicamente de manera sincrónica, siempre van a ver el estudiante, va a ver la persona que no se puede conectar y que va a hacer de algún modo que el trabajo se retrase por ayudar a una u otra persona. Actualmente, por ejemplo, aquí tengo de las personas que están en este curso, tengo algunos que me escriben que no se pueden conectar. Nosotros, como dije, hemos planificado esto por Facebook Live para generar mayor facilidad de conexión y aún así existen dificultades de conexión. Entonces imagínense, la dificultad de conexión en clases exclusivamente sincrónicas es un problema gravísimo. Siguiente problema, no es posible la práctica ni adquisición de destrezas producto de la misma, lo que ya había dicho antes. No se puede adquirir destrezas porque no se puede generar práctica. Y no se puede generar práctica porque yo no puedo hacer que los estudiantes hagan la actividad específica mientras yo les estoy viendo en cámara. No puedo. Es casi imposible eso.
La siguiente es que los problemas de cámara y audio hace que se opte por un discurso unidireccional. Cuando todos estos problemas anteriores, todo lo que estoy comentándoles, se dan al mismo tiempo. Imagínense, uno que les dice esto, el que este no se puede conectar, que este tiene problemas de esto, que por aquí, que por allá, que el audio, que ni sé cómo. El docente opta por, bueno, entonces, todo el mundo apague la cámara, apague el audio, solo hablo yo. Y se convierte en una emisión unidireccional. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Que para nuestro tema actual es útil, pero para una clase de desarrollo de destrezas con estudiantes no es lo más práctico. Es por eso que la clase sincrónica es una buena herramienta, pero no debe ser exclusiva. Bien, ¿y qué propone el ministerio para resolver todos estos problemas? ¿Qué es lo que el ministerio nos dice? ¿Cómo nosotros podemos dar nuestra clase, solventar todo este tipo de problemas que hemos estado hablando hasta ahora? Tiene algunos mecanismos. Aquí tenemos algunos mecanismos que el ministerio nos propone para dar nuestras clases. El primero es el que hasta ahora he estado hablando en mayor medida, es el acompañamiento permanente de los profesores, que corresponde a ¿qué? A las clases sincrónicas a través de distintas plataformas que permiten videollamadas como Zoom o Meet. ¿Sí? Las clases sincrónicas y obviamente lo que les decía, el acompañamiento pedagógico en la semana, que yo les recomendaba y les sigo recomendando. Les digo, tiene que hacerse con normas, con tiempos específicos. No puede el docente todo el tiempo tener disponibilidad de responder dudas de padres de familia o de estudiantes. Tiene que decir, los días tales, de tal hora a tal hora, se responden dudas. O sea, con organización, ¿no? Además que en varias instituciones se han implementado sistemas de gestión de aprendizaje creando aulas virtuales a través de Teams, Moodle, Blackboard, de todo eso vamos a hablar. Es por eso que este seminario dura en total 8 horas, porque son muchos temas. El acompañamiento también se podrá realizar a través de redes sociales, correo electrónico, teléfono. Aquí hay algo importantísimo que me he permitido poner en mayúsculas, que es que la plataforma educativa y el material interactivo no son lo mismo. Y nosotros como docentes, una de las cosas principales que tenemos que saber diferenciar es diferenciar entre plataformas educativas y materiales interactivos para poder hacer nuestra clase de acompañamiento permanente. ¿Sí? A grandes rasgos les puedo comentar, les puedo explicar, bueno, ahorita a grandes rasgos, pero esto obviamente se va a abordar posteriormente. No, que aplicaciones para trabajar en clases asincrónicas, te pregunto si va a haber. Pues sosténme esa pregunta un ratito, ya la contesto después. Bien, es que algunas preguntas que me están mandando son muy interesantes y sí vale la pena contestarlas. Me preguntan sobre herramientas para trabajo sincrónico y asincrónico. Cuando nosotros trabajamos de manera sincrónica, por ejemplo, trabajamos con este Zoom, con este Meet, de manera sincrónica también se puede trabajar con muchas cosas, ¿no? De manera sincrónica, por ejemplo, lo que más trabajamos, lo que más se usa son las plataformas educativas, ¿sí? El material interactivo, en cambio, se puede trabajar de manera sincrónica y asincrónica, de las dos maneras, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos, permítanme por favor, voy a salirme un momento de aquí para ir acá. Si nosotros nos vamos a esta página, Plan Educativo COVID-19, es la página de recursos para la educación del gobierno, del ministerio, ¿sí? En el ministerio, en los documentos del ministerio, a esta página le llaman, los documentos del ministerio le llaman la plataforma educativa. Pero esta no es una plataforma educativa, ¿sí? O sea, el interés mío aquí es que sepamos manejar el término técnico para que no nos confundamos. El mismo ministerio también nos da esta opción, la de Mi Aula en Línea, que es una plataforma en Moodle. Esta sí es una plataforma educativa. Y muchos, por ejemplo, de los docentes que han empezado a trabajar con esta Mi Aula en Línea han tenido problemas de configuración porque es un poco más difícil. Trabajar en plataforma es un poquito más difícil. Pero cuando nosotros aprendemos a trabajar en plataforma, la vida se nos facilita de una manera bárbara, enorme, gigantesca. Mientras que cuando nosotros trabajamos con material interactivo, eso es más sencillo. Si nosotros entramos aquí, vamos a encontrar que tenemos en esta página del ministerio, vamos a tener muchísimo material interactivo. Sí, muchísimo material interactivo para todos los años, para todas las edades, para todos los cursos, las materias. Perfecto, y nos puede servir para nuestras clases. ¿Sí? Material no solo interactivo, sino material también en PDF. ¿Qué es un material interactivo? Un material interactivo es aquel que nosotros utilizamos
y que, por ejemplo, tiene preguntas que el estudiante puede contestar y la página o la hoja electrónica se encarga de calificarlo. Existen juegos, existen, por ejemplo, plataformas, bueno, no les llamemos plataformas para no confundirlos. Existen lugares donde se puede hacer material interactivo que son, por ejemplo, el H5P, se pueden hacer material interactivo desde desde inclusive algunas plataformas se puede hacer. El material interactivo son los materiales, ¿sí? Y eso lo encontramos más bien, más que nada, en webs, en páginas webs y en blogs, ¿sí? En el caso de la página del ministerio, ese vendría a ser una página web. ¿Sí? Eso es material interactivo, es material que se encuentra en ventanas en Internet y que podemos bajar y utilizar. Pero ¿qué es una plataforma educativa? Una plataforma educativa, en cambio, es un sitio en el que yo entro, creo un aula, en esa aula coloco a mis alumnos, o sea, los mails, los nombres, los teléfonos, los nicks, lo que sea de mi alumno, y yo propongo actividades, y ahí, por ejemplo, propongo una actividad, realizar la actividad interactiva tal. Entonces, dentro de esa página, dentro de esa aula que yo acabo de crear, coloco la actividad interactiva de la página web que les acabé de mencionar antes. Y digo, realizar esto. Y pongo un tiempo. Digo, ustedes van a tener mañana desde las 4 hasta las 5 de la tarde para hacer esa actividad. Y les pongo, y la actividad les pongo una calificación, podría ser, puede ser en un caso, en otros no. Y yo gestiono esas calificaciones y saco promedios en esa plataforma y subo las calificaciones en esa plataforma y esa plataforma me da automáticamente los promedios, las promociones, todo. O sea, por ejemplo, la plataforma en la que subimos las calificaciones de los estudiantes, la del ministerio, eso sí es una plataforma. Esta página de recursos Gov es una página de recursos, como una página web de recursos. Pues tenemos que saber la diferencia entre las dos. Entonces, de manera muy general, podríamos decir que una plataforma educativa me permite trabajar con material interactivo dentro de la misma. Y obviamente, cuando yo trabajo en una plataforma educativa, gestiono de mejor manera mi trabajo. Hago mejor mis clases. Mi material lo manejo de mejor manera. En esto, por ejemplo, surge una pregunta que estaba viendo por ahí que dice que es posible, por ejemplo, gestionar desde redes sociales o desde WhatsApp. Sí, es posible. Mi clase, gestionarla desde WhatsApp, por ejemplo. Pero es un poquito más complejo porque yo tengo que crear, por ejemplo, carpetas para actividades, poner carpetas por días, carpetas de subida y carpetas de bajada, carpetas de material calificado, carpetas de material sin calificar. Es un poco más complejo y todo eso lo gestiono desde mi teléfono. Muy bien, claro, puedo hacerlo. Una plataforma educativa, algunas tienen, inclusive la mayoría tiene aplicaciones para teléfono celular. Una plataforma educativa ya me incorpora todo eso. Ya solo me da los lugares donde yo tenga que subir el material, donde yo tenga que poner las fechas y no tenga que estar creando carpetas todo el tiempo. Ojo, esto no significa que sea malo trabajar, gestionar mi clase desde WhatsApp. No, no, no. Es más, también estamos pensando hacer una capacitación de unas 2 horas en la que hablemos exclusivamente de cómo gestionar material didáctico, cómo gestionar mi clase exclusivamente desde WhatsApp. Claro, es muy bueno, muy útil, ¿sí? Pero tener una plataforma educativa me va a ayudar mucho más. Bien. Nosotros, aquí hablando un poco del editorial de Lea Más Editores, como Lea Más Editores, a las personas que trabajamos, a que trabajan con nosotros, les ofrecemos una plataforma educativa. Obviamente muchas instituciones las tienen, otras no las tienen, les ofrecemos a las que no las tienen y también a los docentes que aparte de la plataforma institucional requieren de material interactivo para, por ejemplo, lectura. Como Lea Más Ediciones, nosotros tenemos muchos títulos de lectura. Tenemos, por ejemplo, libros, qué sé yo, para el plan lector de bachillerato. Y esos libros incluyen actividades interactivas que se encuentran algunas desde nuestra página web de acceso libre y otro material inclusive para las materias básicas se encuentra desde la plataforma que también nosotros estamos gestionando. Nosotros trabajamos. Por acá me preguntan la recomendación de Google Classroom. Google Classroom es una plataforma. Claro, esa es un muy buen ejemplo de plataforma. Ahora, la diferencia, por ejemplo, en una plataforma institucional, digamos, como las que tienen las universidades, los colegios, suelen tener estas plataformas, y Google Classroom, es que este Google Classroom es abierto. Yo puedo crear ahí, por ejemplo, mi clase, puedo hacer ahí mis diapositivas, puedo subir mi material interactivo, puedo hacer mis evaluaciones, hacer que se califiquen, o sea, puedo utilizarla como una plataforma normal. Pero esa plataforma es muy difícil que tenga conexión con la institución.
o que tenga que tenga conexión con material específico, como el que les digo yo, de los textos de Leamas Editores. ¿Sí? Una de las dudas también que me preguntan muchas personas sobre esto de los textos es si se va a trabajar con textos. Es obvio que sí. El material interactivo, el material online, las clases online, todo eso es importantísimo y es muy útil actualmente, pero dejar de utilizar el texto físico es prácticamente, por así decirlo, prácticamente imposible. Entonces, ¿y por qué es esto? Nosotros, no sé si alguien ha escuchado de que a finales de los años 90 se auguraba que el libro electrónico sustituiría al libro físico más o menos a la altura del 2010. Esto no pasó en el 2010. Ya llegamos al 2020 y sigue sin pasar y está todavía muy lejos de pasar. ¿Por qué pasa esto? Exactamente por lo mismo que les decía que la interacción online nunca va a sustituir a la interacción humana real. Lo mismo pasa con el material. El material físico va a ser siempre nuestra primera herramienta. Cada institución, obviamente, cada docente escoge qué material físico utilizar. ¿Puede utilizar el estudiante material físico directamente desde su casa? Claro que sí. Los textos de materia, los textos de lectura, los puede trabajar en casa y eso facilita mucho el trabajo del docente cuando está en su clase sincrónica. ¿Por qué? Porque en la clase sincrónica el docente utiliza su tiempo para explicar las actividades del texto o de las actividades de lectura que el estudiante tendrá que hacer luego durante el tiempo de acompañamiento permanente. Bien, ese es el primer mecanismo que propone el ministerio, que es del que hemos estado hablando hasta ahora. Veamos qué otros mecanismos nos propone. Las fichas pedagógicas. Estas fichas muchos de ustedes, muchos las conocen ya, en la sierra se han estado ya distribuyendo, no solo en colegios públicos, sino privados. Aquí tenemos la fotografía de cuál es la ficha pedagógica de la semana 9, dice, por ejemplo. En la costa se van a distribuir igual todas estas fichas por parte del ministerio. ¿Qué son estas fichas? Son documentos en formato PDF, es decir, no son interactivos. Es un documento en formato PDF que puede ser imprimido, con espacios para llenar. Entonces mucha gente tiene el problema ahí, el primer problema que aparece. Si es formato PDF, ¿cómo lleno los espacios? Ajá. Entonces ¿por qué es formato PDF? Porque esto está pensado para hacerlo de manera física. Esto está pensado para que las personas que no tienen conexión constante a Internet puedan utilizar estas fichas pedagógicas, sean, por ejemplo, dice semana 9, se la entrega al inicio de la semana y se trabaja con la misma durante toda la semana. Messenger, si solo se puede utilizar para reuniones o también se puede dar clases. No lo escucho. ¿Cuál? Perdón. Bueno, perdónenme por favor la interrupción. Es que cada cierto tiempo tengo aquí una persona que me está mostrando los comentarios que me siguen llegando y en muchos de ellos son bastante pertinentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me hablan sobre si se puede utilizar las salas como Messenger Rooms, por ejemplo. La mayoría de estas plataformas de mensajería que ofrecen las reuniones en vivo son gratuitas. Las instituciones, cada institución, cada docente puede escoger cuál utilizar. ¿Sí? Yo pongo como ejemplo el Zoom, porque el Zoom ha sido la que más se ha utilizado en la sierra. ¿Sí? El Zoom tiene una pequeña limitación. Cuando no se tiene cuenta de pago, es decir, cuando se utiliza la cuenta gratuita, únicamente se tienen 40 minutos de trabajo, como máximo. Pero lo bueno es que uno, por ejemplo, ha pasado los 40 minutos, puede cerrar la sesión y volverla a abrir. Y tiene otros 40 minutos. Bueno, esto es un poco molestoso, esto de estar cerrando y abriendo, pero no dificulta mucho la situación. Ahora, como Zoom es la más usada, se han estado apareciendo algunas más, como el Google Meet o el Messenger Rooms. Esas son nuevas, las otras no son más antiguas. Y las otras, como Hangouts o como Jitsi, han estado mejorando sus servicios. Nosotros podemos optar por la que queramos para nuestra clase online, ¿sí? Para nuestra clase sincrónica, claro. Y para nuestras reuniones con autoridades igual. Podemos utilizar la que queramos. Esto de aquí, lo que estamos hablando ahorita de las fichas pedagógicas, está pensado en cambio para las personas que no tienen conexión constante a Internet. La idea de, como les decía, la idea de que esté hecho en formato PDF
será porque en primera instancia está pensado para ser impreso y respondido ahí mismo. O en último caso, transformado a formato Word y respondido ahí mismo. O tomadas las preguntas, las actividades de ahí, transformadas de algún modo y utilizadas en otro tipo de material o de cualquier forma. Pero, por ejemplo, la forma más básica para utilizar esto cuando, supongamos, por ejemplo, el peor de los escenarios, alguien que no tenga absoluta conexión a Internet, que no tenga absoluta conexión a Internet. Bueno, en ese caso, vamos a ver más adelante, otro de los mecanismos propuestos son las clases que se dan por televisión y por radio, ¿sí? Entonces, estas fichas pedagógicas es para que las personas que no tienen conexión a Internet puedan, por ejemplo, ir a un cyber, en el último de los casos, descargarse esta ficha pedagógica y trabajarla en la semana. O sea, eso sería, como les dije, el caso más extremo. La idea es utilizar estas fichas, si es que nosotros queremos utilizarlas para aplicarlas a nuestra clase de una u otra manera, aplicándolas en base a lo que se llama ahora el currículo para la emergencia, que también ya vamos a hablar, eso sí, el día de hoy, un poco más adelante vamos a hablar un poco del currículo para la emergencia, de lo que tiene que ver con las aplicaciones y con los programas para crear material didáctico, eso estará hablando mañana otro expositor. Estas fichas pedagógicas aquí dice que se trabajan de manera sincrónica o asincrónica. Claro, de manera sincrónica puedo yo tomar algunas actividades de estas fichas e incluirlas en mi clase online. Y de manera asincrónica puedo mandar la ficha o tomar esas actividades y ponerlas y crear mi propio material y poner un tiempo determinado para que el estudiante las haga y las entregue. Aquí tenemos el otro mecanismo propuesto que les decía, los canales de televisión y radio. Eso es obviamente, esos mecanismos están diseñados para las personas que no tienen absoluta conexión a Internet, que viven en sectores alejados, sectores rurales, por ejemplo, en los que la conexión a Internet es casi completamente nula. Ahí, por ejemplo, las clases están diseñadas para darse en canales de televisión y radio. En total, a nivel nacional, dice aquí, se dispone de 160 canales que transmiten el programa Aprender la Tele y 1000 radios comunitarias rurales que transmitirán contenidos educativos en 3 franjas. Pero ¿qué pasa si yo como docente quiero optar por utilizar este material? No puedo simplemente decirle al estudiante tienes que sintonizarlo. Tengo que yo saber previamente qué es lo que va a sintonizar y en qué consiste. ¿Sí? Es por eso que aquí dice, claro, dice, la clase debe coordinarse previamente y conociendo el contenido a emitirse. ¿Se puede conocer el contenido a emitirse? Claro que sí. Obviamente dependiendo de en qué lugar yo esté. Para mí, por ejemplo, como docente de la ciudad de Quito, no creo que sea muy útil utilizar esto, pero para un docente rural sí, y los docentes rurales van a tener obviamente acceso a estos contenidos y en muchos casos van a tener participación en la creación de estos contenidos, porque estamos hablando de radios comunitarias, no son radios que tengan el contenido educativo fijo, no, es algo que se va adaptando según la necesidad de las mismas instituciones rurales, de los mismos profesores o inclusive de los mismos padres de familia y estudiantes y comunidad educativa rural. Bien. Que no se te escucha, unas personas dicen que se te fue el audio. ¿Te escuchas? Ahorita está. Me avisa si es que se pierde ya. Tenemos otro mecanismo propuesto, que es el del portal educativo. ¿A qué se refiere este del portal educativo? A la plataforma, bueno, a la que el gobierno llama plataforma, que es esta página de recursos. ¿Sí? Esta página de recursos tiene todos estos contenidos interactivos que me van a servir para poder planificar mi clase. Yo tengo tal clase de tal materia. Voy a esta página y obviamente conociéndola ya, adentrándome un poquito más en ella, entro, busco material que me pueda servir para yo organizar mi clase y lo utilizo. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que el portal educativo tiene contenido de acuerdo al curso que acude el estudiante, lo que acabo de decir. Textos escolares, obviamente los textos que el gobierno ha entregado y que seguirá entregando. Actividades pedagógicas organizadas por día. Dice, por ejemplo, para tal día vamos a trabajar tal cosa, para tal día tal cosa. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a las fichas pedagógicas mencionadas anteriormente, diseñadas para trabajar cada semana. Entonces, en base a estas fichas se genera también el material aquí. Apartado para docentes con cursos virtuales para tomar. Claro, ahí también hay muchos links de personas que, perdón, de videos y de cosas a las que el docente puede acceder para trabajar.
Durante las 2 primeras semanas de clases se realizarán actividades, estamos hablando del régimen Costa, ¿verdad? Se realizarán actividades no presenciales y se usarán recursos educativos para el repaso de aprendizajes previos, para así prepararlos a los que desarrollarán durante el nuevo año lectivo. Estas 2 semanas que empiezan el día de hoy, como les decía inicialmente, son de preparación. Y aquí todas las actividades, por ejemplo, que nosotros hagamos, tratemos nosotros, señores docentes del régimen Costa, tratemos de que las actividades sean como una especie de diagnóstico, ¿sí? Muchas personas, gracias, muchas personas, por ejemplo, sostienen que, perdón un segundito, por favor, muchas personas creen que cuando en el ministerio se dice que las dos semanas son para diagnósticos del estudiantado, sí, claro, pero no son exactamente el mismo diagnóstico al que estamos acostumbrados. O sea, no utilicemos las 2 semanas para nosotros decir al estudiante, ver si el estudiante sabe lo que le enseñamos del año anterior. Bueno, sí, pero no exclusivamente para eso. Utilicemos esos contenidos del año anterior y veamos si el estudiante lo recuerda, hagamos diagnóstico, reforcemos esas cosas, pero como una especie de experimento para reconocer con qué mejor nos sirve trabajar. Yo recomiendo que estas 2 semanas hagamos una clase sincrónica en Google Meets, hagamos otra en Zoom, hagamos una larga, una corta, y así vamos conociendo cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas que cada estudiante, o sea, de que cada docente maneja de mejor manera y nos va a servir a nosotros de una manera muy, muy, muy práctica. Pongamos en cuenta al estudiante, hay que buscarlo lo que nos dan a nosotros. Otra pregunta interesante es, les comento que estoy cortando aquí bastante la exposición para contestar algunas de las preguntas interesantes del chat. Una pregunta interesante es cómo encontrar a estudiantes que han sido, que no tienen conexión a internet o no disponen de teléfono, o inclusive los padres no tienen de teléfono celular. Eso mucha gente dirá, pero ¿cómo no van a tener? No, eso también es común. ¿Sí? Muchas personas no tienen esos recursos o tal vez sufren algún accidente, algún problema y no tienen durante algún tiempo teléfono y esto y este otro. En esos casos, por ejemplo, cuando es un caso aislado, eso es algo que se puede resolver de alguna u otra manera. Por ejemplo, si tengo un estudiante, 2 estudiantes que no tienen teléfono o que, bueno, en últimas, no sé, contactarme con sus compañeros de algún modo, alguien conocerá a alguien así. Cuando son casos aislados, las respuestas, las formas de resolverlo es muy simple. Claro, uno puede encontrarles de cualquier manera. En últimas, aunque sea hacerle igualar después, cuando son uno u otro. El problema es cuando la gran mayoría tienen estas circunstancias. Cuando la gran mayoría tienen estas circunstancias, muchos estudiantes tienen estos problemas, nosotros tenemos que necesariamente no optar por las clases sincrónicas. Tenemos que optar necesariamente por la clase asincrónica. ¿Sí? Y por ejemplo, nosotros trabajar, por ejemplo, si tenemos que dar indicaciones, trabajar con un vídeo, ¿sí? Trabajar con un vídeo que esté colgado en algún lugar y al que todos puedan tener acceso y darles algún tiempo prudencial para que todos tengan acceso. Si los estudiantes, por ejemplo, algún momento, si es como empieza el año, al inicio del año nosotros tenemos que coordinar eso con los padres de familia, decirles, bueno, hay padres que no tienen conexión, bien, entonces nosotros nos conectamos con los padres, hablamos con ellos y decimos, bien, si la mayoría no tiene conexión, la mayoría de clases tendrán que ser asincrónicas, se dará un canal o un número específico o tal vez, qué sé yo, un mail o algún lugar específico donde esté el material para que los padres, alumnos puedan ir el momento que ellos tengan la disponibilidad y obtenerlo. En el peor de los casos, eso ya lo había mencionado antes, pero lo voy a repetir otra vez, en el peor de los casos en el que el estudiante no tenga el menor contacto posible, pues se tendrá que recurrir entonces a estos mecanismos que propone el Ministerio de las radios comunitarias y los canales de televisión. ¿Sí? Eso de que no tenga ningún acceso posible es algo que en sectores urbanos no se va a dar. Que haya uno que otro que no tengan acceso, eso sí se va a dar. Bueno, a veces muchos, pero que ninguno tenga, eso es más un problema de índole rural. Es por eso que el ministerio ofrece en ese sentido las radios comunitarias y los canales de televisión. Les decía entonces, volviendo acá al del portal educativo, que las 2 primeras semanas nosotros las utilizamos para diagnosticar al estudiante, sí, pero al mismo tiempo tenemos que ir viendo qué material, qué portales, qué plataformas son las que mejor se nos acomodan a nosotros. Y a partir de la segunda semana ya tenemos que saber exactamente cuál es el material que mejor vamos a usar. Porque hay muchísimos, ¿sí?
No es que todos vamos a utilizar lo mismo. Existen cientos de opciones, de las cuales las más fáciles y las más intuitivas para trabajar se darán en este seminario cuando hablemos específicamente de recursos online, que sería el día de mañana. Hoy estamos en la parte que tiene que ver con la clase, con el inicio de la clase, con cómo gestionar una clase, ¿no? Bueno, esos son los mecanismos propuestos por el Ministerio para poder gestionar mis clases. Acá tenemos otra frase también del Ministerio de Educación que dice lo siguiente: no se exigirá a los padres, madres de familia o representantes legales que adquieran equipos tecnológicos adicionales a los que cuenten en casa, como por ejemplo requerir que compren computadoras, laptops, tablets, celulares u otros equipos similares. En esto lo he colocado aquí porque hay muchas dudas al respecto sobre, como mucha de nuestra audiencia son clientes del editorial Lea Más. Muchos dicen, bueno, pero el ministerio dice que no se puede obligar a comprar libros. No, obviamente, nunca se ha podido, ni se podrá obligar a comprar libros, pero tampoco se puede prohibir su compra, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dije hace rato, el material físico es muy importante. Es muy importante para que el estudiante pueda, sobre todo en los casos en los que la conexión es limitada, en los que la conexión es baja, el material físico es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver también en el transcurso de este seminario que el modo como se califica todo esto va a ser en base a un portafolio y una rúbrica de este portafolio, y este portafolio tendrá que ser enviado. Bueno, en muchos casos se podrá enviar de manera online, pero en la mayoría de casos se está enviando de manera física. ¿Sí? Se están estableciendo días que correspondan con los días que los padres puedan salir. Bueno, en la ciudad de Quito actualmente hasta ahora se hizo eso, pero ahora desde el día miércoles que se cambia el semáforo amarillo, eso va a ser, por un lado, un poco más fácil para los padres de familia para que puedan ir a las instituciones, pero por otro lado un poco más difícil por los peligros que se corre, por las medidas de precaución que hay que tener con esto. Cada institución tiene que extremar sus medidas de precaución para recibir este tipo de material. Entonces, los portafolios que se van a calificar, en la costa va a pasar lo mismo, tienen que ser, en su mayoría tendrían que ser físicos. Y un portafolio tendría, por ejemplo, si son actividades online, ¿qué se puede utilizar? Formularios impresos, capturas de pantallas, fotografías, fotografías de videos que se hagan, todo ese material, todo cómo hacer todo eso también lo estaremos explicando próximamente. Pero esto no implica que la institución tenga que exigir la compra de implementos tecnológicos. No. Ni tampoco la compra de libros. Lo que sí es que tampoco se puede prohibir cuando se requiera, ¿verdad? El ministerio ha generado esto que llama el plan Aprendamos Juntos en Casa. Muchos de ustedes han de haber llegado ya el folleto que habla de este plan. Vamos a hablar ahorita un poquito de cómo se articula este plan y cómo se supone que se va a trabajar y cómo se está trabajando en la sierra también con este plan para el aprendizaje, ¿no? Este plan consta de 4 partes principales. La primera es el currículo para la emergencia, que es, o sea, una especie como de creación curricular que es paralela al currículo del 2016 que hemos estado utilizando hasta el día de hoy, hasta antes de la cuarentena. Es algo que complementa al currículo, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Las planificaciones, cómo se realizan las planificaciones, qué es lo que va a constar en estas planificaciones. Las fichas pedagógicas, que son las que ya vimos, ¿no? Las que está enviando el ministerio, pero que no necesariamente tienen que ser fichas pedagógicas para los colegios fiscales. Se puede en los colegios particulares también trabajar con fichas pedagógicas personalizadas. Puede utilizarse material de estas fichas pedagógicas o el material que ofrecen portales educativos, inclusive nosotros como Lea Más ofrecemos mucho material didáctico para que se pueda trabajar y crear fichas pedagógicas. Y por último, la evaluación. El primero, el currículo para la emergencia. La pregunta principal que surge a todos los docentes, a todas las personas es, ¿este currículo para la emergencia va a sustituir al currículo del 2016? La respuesta es sí y no. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ahora las directrices del currículo del 2016 las abandonamos para apegarnos a las directrices que nos da este currículo de emergencia. Y no porque no dejamos de trabajar los temas y las destrezas del currículo del 2016. ¿Cómo se va a hacer eso? El currículo para la emergencia tiene este es el diseño más esencial, más básico de este currículo para la emergencia. Va a constar primero de ideas centrales, objetivos de aprendizaje, valores semanales y contenidos de soporte emocional. Si leemos, por ejemplo, uno de estos, la idea central es información sobre el COVID-19. El objetivo del aprendizaje es que los estudiantes comprendan los cambios sociales, educativos y económicos
correspondientes al problema del COVID-19, ¿no? El valor semanal, la responsabilidad, empatía y respeto, y los contenidos emocionales, el cuidado de mí y de otros, cómo ha sido vivir en la pandemia, qué cambios veo, escucho o siento que voy a hacer de manera diferente a partir de hoy. Entonces así nosotros vamos a tener un desarrollo de objetivos, valores y contenidos para cada una de estas ideas centrales. Esa es la base, eso es como se podría decir el esqueleto del currículo para la emergencia. El docente pregunta entonces ahora ya no voy a dar mi materia, voy a dar esto, pues lo que se tiene que trabajar es la materia con estas ideas, con este currículo como eje transversal. ¿Sí? Cuando nosotros somos pedagogos, nosotros entendemos bien eso porque nosotros tomamos una temática y la transportamos a nuestra materia. Como por ejemplo yo puedo trabajar la información sobre el COVID-19 desde la biología. Uno diría, es lo más fácil. La información sobre el COVID-19 tiene más que ver con la biología que con nada. Perfecto. Ahora trabajémosla desde el lenguaje, desde la lengua y literatura. Pandemias en la lengua y literatura. Para el bachillerato se puede utilizar la literatura de Albert Camus, la literatura de Jorge Saramago, de José Saramago, perdón, y relacionarlos, las vivencias, los hechos. Es decir, nosotros en cualquier materia podemos tomar nuestros contenidos curriculares y trabajarlos a partir de las ideas centrales. Eso es lo que nos propone el currículo de la emergencia. ¿Para qué es esto? Para evitar que el docente llegue a su clase y empiece únicamente a dar clase teórica, ¿sí? Y empiece y siga con los contenidos anteriores, porque ahora, como les decía, no se puede trabajar exclusivamente con contenidos como se vino trabajando hasta ahora. Bueno, perdón, como algunas personas han trabajado hasta ahora, ¿sí? Muchas personas han escuchado en las entrevistas que da la señora ministra, que ha dado la señora ministra, algunas veces ha dicho que esto es, el currículo de aquí es bueno para las personas y se adapta muy bien a la realidad del Ecuador. Y muchos de nosotros nos decimos, pero esta señora está mal, no se adapta a esto a la realidad del Ecuador. Claro, ¿por qué? Porque la realidad del Ecuador es diferente. Bueno, obviamente yo no estoy aquí para juzgar ni para ponerme de acuerdo con lo que diga tal o cual persona, pero sí es importante entender cuál es la idea de esto, cuál es la idea de que se adapta a lo del Ecuador. A lo que se refiere la señora ministra es que esto del currículo de emergencia se adapta muy bien al currículo que teníamos en el 2016, en el que la primordialidad no era la temática, no era el contenido, era la destreza. Si nosotros nos concentramos en eso, nos damos cuenta de que sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos información sobre el COVID-19 y nuestra finalidad, digamos, es, si pensamos que somos profesores que damos temas y contenidos, mi finalidad es que el estudiante conozca la diferencia o que sepa cuáles son las palabras que se tildan, cuándo se tildan las agudas, graves y esdrújulas, por así decir. ¿Cómo yo hago que ese conocimiento, qué tiene que ver con la información sobre el COVID-19? Puedo utilizarlo como ejemplo, tal vez. Pero qué tal que mi idea no es que el estudiante sepa eso, o sea, yo no soy un profesor que está pensando en el contenido. Ahora soy un profesor que está pensando en la destreza. Entonces mi finalidad no es que el estudiante sepa dónde se tildan las palabras agudas, graves y esdrújulas. Mi finalidad es que el estudiante ese conocimiento le sirva para algo. ¿Y en qué le puede servir? Le puede servir cuando hace ensayos, cuando escribe, cuando hace solicitudes, cuando da discursos, cuando en la interacción oral humana o escrita, cuando uno se comunica, en la comunicación, le sirven todos esos conocimientos. Y la información sobre el COVID-19 es precisamente eso, información en la que nosotros tenemos que aplicar el conocimiento. Entonces ahí podemos entender claramente que la idea de este currículo para la emergencia es aplicable no al contenido, pero sí a la destreza. Nosotros aquí tenemos las ideas centrales propuestas por el Ministerio, la información sobre el COVID, la convivencia, ideas que cambiaron al mundo, la democracia, el cuidado de la naturaleza, la interculturalidad, los derechos humanos y la ciudadanía global. Fíjense qué temas para interesantes. Cada uno de estos temas adaptados desde cualquier materia. Desde la de lenguaje a mí se me ocurren, yo les comento, yo soy especialista en lengua y literatura, es por eso que a mí se me ocurren cientos de ideas, ¿sí? Para las artes, que también es otra de mis campos, se me ocurren otros cientos de ideas que se puedan aplicar. Bueno, yo no soy profesor de matemáticas, pero yo supongo que un buen profesor de matemáticas, cómo aplicar en sus matemáticas las convivencias como idea central, como idea medular, como eje transversal de su clase, sería algo muy interesante, ¿verdad? Pero nos va a llevar un poco más de tiempo.
Y ahí sí, recalco nuevamente, para muchas personas que creen que ahora con esto de las clases virtuales, el trabajo del profesor ahora es menor. No, 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 no. Este currículo nos está demostrando que es mucho mayor, porque tenemos que articular los contenidos, las ideas centrales que aquí están planteando, tenemos que articularlas con nuestros contenidos de cada materia específica. El segundo punto aquí era la planificación, ¿sí? Entonces nosotros, la primera pregunta, la que más he recibido yo de parte de todos los docentes, es ¿en qué formato vamos a planificar? Bueno, esta pregunta también es como una pregunta con trampa, ¿no? Como una pregunta que se plantea a todo el mundo y que yo cuando me la plantean, lo primero que digo es que tal vez esa no sea la pregunta principal, ¿no? Eso implica que esta sea la pregunta principal, muestra que hay muchas personas que nos concentramos más en la parte burocrática, en el papeleo, que en la clase o en la práctica en sí. Por ejemplo, nosotros si estamos pensando en qué formato se planifica, lo que estamos pensando es, bueno, ¿cómo voy a entregar yo? ¿Qué es lo que me exige el ministerio que entregue? Y es importante eso, no quiero decir que no sea importante, pero obviamente nuestra principal preocupación debe ser ¿qué es lo que planifico? ¿Cómo yo voy a hacer que el estudiante desarrolle esas destrezas, adquiera esas habilidades que yo tengo que hacer, que están en el currículo de la emergencia y que al mismo tiempo se articulan con las destrezas de la reforma curricular? Pero obviamente también aquí en el plan Aprendamos Juntos en Casa hay una propuesta para planificación. Lo que tenemos que entender también es que esta propuesta del ministerio no es que sea lo que hay que hacer, es una propuesta que el ministerio manda para que las personas se guíen. Muchos la toman literalmente y está bien que se la tomen literalmente, pero nosotros podemos ampliarla de muchas maneras o disminuirla en el caso de que existan problemas, de que nosotros encontremos que vamos a tener problemas en nuestra clase. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos el plan Aprendamos Juntos en Casa, vamos a darnos cuenta que ahí lo principal que dice sobre la planificación es que esta está propuesta por subniveles, ¿sí? Entonces vamos a acordarnos un poquito de qué son estos subniveles, ¿verdad? Nosotros teníamos 5 subniveles, teníamos la preparatoria, la básica elemental, básica media, básica superior y el bachillerato, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos al currículo, nos damos cuenta que existían, aquí he puesto esto solo para acordarnos un poquito, que existían objetivos generales de área, que son los objetivos generales de área, son objetivos que me sirven para todo el área. Es decir, un objetivo que yo puedo aplicarlo tanto en primero de básica como en tercero de bachillerato. ¿Cómo cuál? Pensemos en lengua y literatura, un objetivo general de área sería, qué sé yo, que el estudiante sea capaz de comunicar sus ideas. ¿Puedo aplicarlo en primero o segundo de básica? Claro que sí. ¿Puedo aplicarlo en bachillerato? También. Aquí ha habido un pequeño error, me pido mil disculpas, dice elementos, no dice elementos. Bien, entonces ese es un objetivo general de área, ¿sí? Un objetivo integrador de subnivel, en cambio, aglutina ya no a toda el área, sino a todas las áreas en un determinado subnivel. Es decir, por ejemplo, lengua y literatura y ciencias sociales y matemáticas y educación cultural y artística y todas las demás, solo para la básica media, es decir, para quinto, sexto y séptimo. Entonces, estos objetivos integradores de su nivel van a aglutinar a las materias específicas. Entonces, yo digo, un objetivo que me sirva tanto para matemáticas en quinto de básica como para sociales o educación física en quinto de básica. Ahí vienen más aquellos objetivos relacionados con ejes transversales, por ejemplo, que el estudiante desarrolle una ciudadanía democrática, la educación sexual. Bueno, cualquiera de estas cuestiones tienen que ver con esto del subnivel, porque tiene que ver con todas las materias. Y por otro lado tenemos los objetivos de área por subnivel, que eran los que más utilizábamos. ¿Por qué? Porque obviamente son específicos, son objetivos de área, digamos, de lenguaje, únicamente para quinto, sexto y séptimo, básica media. Ajá, entonces son objetivos que tienen que ver mucho ya con la materia en sí. Ahora, volviendo a lo que decíamos de la planificación en el plan del currículo de emergencia. La planificación está propuesta por subnivel. ¿Cuál era el subnivel? El que aglutina todas las materias en un subnivel. Es decir, todas las materias para quinto, sexto y séptimo de la básica media, por ejemplo. Entonces, si nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta que
al volver a lo anterior, volvamos un segundito a lo anterior, perdón, me fui adelante, disculpe. Aquí nos damos cuenta que cuando estábamos pensando en este currículo para la emergencia, decíamos, a ver, ¿cómo aplico lenguaje? ¿Cómo aplico literatura en esta idea de la información sobre el COVID? Pues bien, tenemos que no solo pensar en literatura, sino aglutinarla con sociales, por ejemplo. Pensamos en algún modo de trabajar las temáticas y las destrezas de lenguaje y de sociales, por ejemplo, del desarrollo del civismo y al mismo tiempo del desarrollo del poder escribir ensayos y al mismo tiempo relacionarlas con la información del COVID. Ajá, eso me da más ideas todavía. Eso hace, por un lado, que el tiempo de clase se reduzca. ¿Por qué? Porque el tiempo de clase requerido para las dos materias se puede trabajar en una sola jornada, y al mismo tiempo hace que las dos materias puedan desarrollar las destrezas de su área a partir de una misma temática. Esa es la idea, esa es la finalidad de trabajar, volviendo ahora sí a la que estábamos, de trabajar por subnivel, de hacer nuestras planificaciones por subnivel. Si nosotros, a los que ya conocen, a los que vean las fichas pedagógicas semanales del ministerio, se van a dar cuenta que dice actividades propuestas para matemáticas y química, actividades propuestas para lenguaje, biología y sociales. Entonces las actividades están aglutinadas por materias. Es para que los docentes puedan trabajar una actividad para varias materias, para que los docentes, como les había dicho, se acuerdan al inicio de la presentación, en las ventajas que tenía esto de la educación virtual, es que se pueden haber muchos equipos de trabajo, se puede trabajar de mejor manera que cuando se está de manera física, porque de manera física las clases son solo de un profesor, no de varios, ¿sí? Entonces aquí la idea es que las actividades sean planificadas por varios profesores. Entonces ahí una de las preguntas que también me han hecho es, bien, si varios profesores planificamos una clase, ¿varios profesores podemos presentar la misma planificación? En primera instancia yo digo que sí. A nivel de los requerimientos del ministerio no especifica eso, pero cuando uno lee las directrices, uno supone que también que sí. Pero eso depende más que de uno, eso va a depender más de la institución. Obviamente cada institución va a ser la que decida, cada institución va a decidir si es que las planificaciones deben ser personales o pueden ser grupales. El currículo para la emergencia plantea que sean grupales. Para la planificación se requiere el material proporcionado por el docente, es decir, el docente, por ejemplo, proporciona las fichas pedagógicas que crea o las del ministerio, proporciona el material online, el material interactivo, tal vez las evaluaciones online, tal vez un texto online, alguna ficha, alguna página en la que el estudiante tiene que entrar a jugar algún juego pedagógico, cosas de las que hablaremos en el día de mañana en la siguiente emisión de este seminario. El material estudiantil, que son los textos físicos, si es que es posible, virtuales, si es que es posible, depende de cada uno. Como les había dicho, el texto físico es algo muy importante que nosotros como editorial sugerimos y recomendamos que se siga usando, porque es más, el mismo ministerio reconoce que es muy importante seguirlo usando. Recursos personales, de eso también tal vez no tengo aquí la ficha de la planificación del seminario, pero yo creo que el día miércoles nos toca hablar de esto, de los recursos personales, es decir, de todo aquello que el estudiante puede utilizar en su casa, ¿sí? Eso, por ejemplo, para hacer educación física, para hacer videos en hora de artes, para escribir o para hacer representaciones teatrales filmadas en lengua y literatura. Tantas cosas, los recursos que el estudiante puede utilizar en casa. Por eso inclusive aquí se ha puesto reciclaje, el espacio físico también, que es del que dispone en casa. Entonces, fíjense, también por eso también es importante la planificación previa, para saber de qué espacio disponen los estudiantes y saber qué se puede hacer. En cuestión de lo que es videos interactivos, videos de los alumnos, se pueden hacer maravillas. He visto que aquí en la sierra muchos profesores hacen videos con sus estudiantes, unas cosas ingeniosísimas. Hay unos docentes que tienen una creatividad envidiable. Actividades recreativas que también tienen que estar dentro de la propuesta de la planificación del docente. Sí está conectado él, ¿verdad? Ya. Perdón, sigo.
las actividades recreativas que también tienen que ser parte de la planificación docente. Existe un programa que se llama, por ejemplo, Kahoot, que es un programa que nos permite hacer concursos personalizados por materia. Por ejemplo, yo hago un ejercicio matemático, un ejercicio de lengua y literatura, y ese ejercicio lo mando y hago que entre estudiantes de manera sincrónica hago una especie de concurso para ver quién queda primero en preguntas, en trivias, en cuestiones así. Dicen que tú creas una niña de 5 años. Bueno, aquí tengo otra pregunta interesante, otra pequeño paréntesis. Me dicen que en algunos lugares, en algunas instituciones, se van a recibir solo clases sincrónicas. Bueno, perdón, asincrónicas. Bueno, yo lo que había dicho eh, desde el inicio, lo ideal es combinar ambas. Un poco sincrónico, un poco asincrónico, pero eso ya depende de cada circunstancia, ¿sí? Por ejemplo, las clases exclusivamente sincrónicas no son recomendables en ninguna circunstancia, en ninguna. Las clases exclusivamente asincrónicas son recomendables en una que otra circunstancia específica, como cuando la conexión a Internet de la mayoría de los estudiantes es irregular. Cuando la mayoría de estudiantes son por ejemplo, en colegios fiscales que tienen estudiantes de estratos económicos bajos, el Internet a veces existe un solo ordenador para una familia con muchos estudiantes y a veces también ahí mismo tiene que trabajar papá y mamá. En ese caso, la clase sincrónica exclusiva no es recomendable, pero es como quien dice, el trabajar de manera exclusivamente asincrónico se podría decir que es una, como un extremo que nosotros una cuestión extrema que nosotros tenemos que aplicar para solventar problemas, para evitar problemas mayores, ¿sí? Pero obviamente lo ideal sería también tener algo sincrónico. Obviamente eso en las instituciones, eso es algo a los que se tiene que llegar en acuerdos directamente entre docentes, estudiantes y padres de familia, ¿verdad? Bien, les decía entonces les decía también, les hablaba de este programa Kahoot, del que también vamos a hablar el día de mañana en esta capacitación. Nos permite hacer eventos, concursos, trivias sincrónicas, que los estudiantes estén conectados y respondiendo para ver quién queda primero, segundo, tercero. Algunos profesores me han dicho, por ejemplo, que eso no es recomendable porque fomenta la competitividad. Bueno, eso ya es algo en lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que fomentar la competitividad, mientras no sea lo único, lo primordial en la vida, es muy bueno, ¿verdad? Y por último, diario personal, que también es propuesto por el ministerio, que sirve para que el estudiante pueda ir llevando sus vivencias, pueda ir registrando su sentir al respecto de la situación, de lo que estamos viviendo. De eso también vamos a hablar igual, vamos a explicar un poquito ya en detalle cada cosa después. Aquí está el formato que propone el ministerio. Esto lo vamos a encontrar obviamente en el recurso del programa Aprendamos en Casa, que para los grupos que tenemos de WhatsApp de las personas de este seminario y para, inclusive aquí mismo en el perfil de Facebook, estará disponible también para el que quiera. Es algo que está en la página del ministerio, muy fácil de encontrar. Aquí, ¿qué es lo que me propone? La asignatura me propone un tema y un subtema, actividades, evaluación y recursos materiales. Aquí, por ejemplo, fíjense, estas son cosas más de tipo burocrático más. ¿Por qué? Porque muchas personas me preguntan, bueno, me dicen que este formato tiene todos los días, pero que yo les había dicho que no tienen que trabajar todos los días. Claro, obviamente tengo que adaptar este formato. No es que yo voy a planificar para todos los días. Bueno, me refiero a un curso. O sea, yo no voy a trabajar todos los días con un curso. Como decía arriba, las segundas sugerencias, lo ideal es que se trabaje 1 hora a la semana por curso, cada profesor. O sea, por ejemplo, yo de lenguaje solo voy a tener 1 hora y lo ideal es que se pueda dividir en 2 jornadas de 30 minutos, un lunes y un jueves, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí repito lo que dije inicialmente, ¿no? Para los que no me escucharon, de ahí el horario de clase física, perdón, de clase sincrónica queda muy, muy reducido. Pero la clase sincrónica, en cambio, se amplía más, porque abarca mucho tiempo. Y en la sierra pasó que abarcó todo el tiempo del docente completamente. Y el docente no sabía qué hacer con tantos estudiantes y padres de familia que le pedían cosas o que le preguntaban o que le hacían consultas todo el tiempo. Entonces, para lo que se sugiere para la costa es que se establezcan horarios. La clase sincrónica corresponde a tal horario semanal.
La clase asincrónica, es decir, consultas, preguntas, grupos de chats, envíos, recepción, profesor, esto está bien, profesor, ¿cómo hago? Otro horario. Y ese horario obviamente va a ser mucho más amplio que el horario de clase presencial. Entonces, tomando en cuenta eso, no solo las 8 horas de trabajo diarias, que ahora en algunos casos se les va a reducir a 6, no nos van a alcanzar. No nos van a alcanzar, ¿verdad? Aquí abajo, por ejemplo, también nos propone algunas preguntas que podemos proponer nosotros al estudiante para que responda en su diario personal. No se ven muy bien, obviamente, porque están muy pequeñas, pero las voy a leer. Responder en su diario personal o en una hoja para el portafolio. Fíjense lo que dice aquí. En el diario personal si es online o en la hoja para el portafolio si se va a entregar físicamente, que era lo que explicaban hace algún rato. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento al estar en casa con mi familia durante la cuarentena? ¿Qué cambiaría personalmente en este momento de cuarentena? ¿Qué pienso sobre el hecho de que la escuela está cerrada en tiempos de pandemia? Son preguntas simples que nos sirven como referencia porque obviamente las preguntas podrían ser mucho, mucho más amplias, ¿no? Y el docente puede desarrollar otro tipo de preguntas, ¿verdad? La ficha pedagógica, que era el siguiente insumo del plan Aprendamos Juntos en Casa. Ya lo dije, ¿no? Aquí dice, ¿es obligatorio usarla? La respuesta es no, pero sí es un material bastante útil, sobre todo cuando vamos a hacer estas planificaciones por subnivel en la que vamos a combinar los contenidos de varias materias con las ideas centrales propuestas por este plan, por el currículo de emergencia, ¿verdad? Entonces la ficha pedagógica ya nos da eso, ya nos adelanta eso en algunos sentidos, ya nos da algunas ideas para hacer eso. Podemos usar directamente eso, aunque usar únicamente estas fichas, eso sí ya no es recomendable, porque estas fichas son diseñadas por el ministerio, no son diseñadas para la generalidad del país. Y obviamente no es lo más óptimo trabajar el mismo material para todos los alumnos, porque todos somos diferentes, ¿verdad? La ficha pedagógica puede articularse con los contenidos de cada materia, que es lo que les había dicho, ¿verdad? Esta es la imagen de una de las fichas pedagógicas que se dan en la sierra. Por último, la evaluación es el último punto del plan Aprendamos Juntos en Casa. ¿Cómo se evalúan las actividades online? Las actividades online se van a evaluar en base a un portafolio. En la sierra ya se está haciendo eso. ¿Qué se dijo en la región sierra y que también va a pasar en la costa? Las actividades, esto es algo bastante polémico, las actividades que se hagan en casa, muchos docentes escucharon que se dijo que no se van a calificar. Y aquí en la sierra también escucharon lo mismo y muchos docentes dijeron, entonces, ¿para qué vamos a hacer tanto trabajo? ¿Para qué el estudiante va a hacer tanto trabajo si ese trabajo no va a ser calificado? No tendría sentido. Y estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, les aclaro eso. No es que el material realizado no va a ser calificado. La idea es que todo eso esté en un portafolio y todo eso se califique al final. Aquí en la sierra se hizo al final, obviamente, del quimestre. Supongo que en la costa también se hará igual. Al final de cada quimestre, calificar cada portafolio. ¿Y cómo entregan los portafolios los estudiantes? Pues depende de la organización institucional. ¿Sí? Se puede entregar de manera física con horarios para que los padres de familia lo entreguen tal vez por números de cédulas, tal vez por cursos, qué sé yo. Y igual se los entrega en la institución y el docente tendrá que ir a recogerlos para poderlos calificar en casa. Y en el portafolio, nosotros tenemos aquí, el ministerio propone una rúbrica de evaluación para calificar el portafolio. Aquí en la sierra las calificaciones, el modo de calificar es algo bastante complejo por el hecho, por ejemplo, de que ya se dan 7 puntos, de que un punto es otorgado por el padre de familia, que el portafolio, así, muchas cosas que ahorita se nos termina el tiempo y no tenemos la posibilidad de ampliar, pero que esas situaciones en la costa las podemos empezar a subsanar desde ya, tomando en cuenta que una organización para la calificación desde el inicio del año nos va a ayudar mucho. Aquí también quiero aclarar algo importante que vamos a ampliar también en los próximos seminarios, que es la diferenciación entre actividades de desarrollo de destreza, entre actividades de desarrollo, actividades de habilidad, desarrollo de habilidad y actividades de evaluación. No son lo mismo, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, a veces hacemos pruebitas y decimos, bueno, esta es una prueba, por lo tanto es evaluación. No. Tal vez una prueba puede ser una prueba, pero no ser evaluación, sino actividad de desarrollo de habilidad. ¿Cómo diferenciamos? No se diferencia en el diseño, porque la misma evaluación puede ser utilizada como actividad de desarrollo.
no se diferencia en el diseño, se diferencia en el uso, ¿sí? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, una evaluación, les voy a poner un ejemplo con los textos de nuestra editorial de Lea Más. Los textos de Lea Más tienen un taller al final del texto que se llena en el mismo libro. Estoy hablando de los libros de lectura. Claro, la mayoría de textos de lectura tienen eso. Pero los libros de Lea Más también tienen un taller o sea, unas actividades que son interactivas y están en nuestra página web. Entonces, por ejemplo, el estudiante trabaja con el texto de lectura y el estudiante puede tranquilamente llenar el texto de lectura y ese texto de lectura lleno, o sea, los talleres del texto de lectura llenos podrían ser parte del portafolio, claro. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos hacer un portafolio online? En ese caso puede ir a la página web y hacer las actividades propuestas en la página web sobre ese texto de lectura. Y entonces, por ejemplo, una de esas actividades, digamos, es una prueba en la que se hacen preguntas, se hacen completar espacios verdaderos o falsos, sopas de letras sobre lo que leyó en la lectura. Y esas preguntas son calificadas, ¿sí? Entonces el estudiante en la actividad interactiva entra a la página y empieza a responder las preguntas y la página le va calificando y al final le dice tu nota es tal. Pero esa actividad no es evaluativa. ¿Por qué? Porque la intención aquí no es que el estudiante tenga una nota. La intención es que el estudiante lo vuelva a hacer para conseguir el 100%, por ejemplo. Entonces, digamos, el profesor puede decir, hagan la actividad evaluativa del libro que se encuentra en la página web y tienen que enviarme una captura de pantalla de la prueba con el 100% de respuestas correctas. Es decir, tendrá que repetirla hasta que le salga el 100% bien. En ese caso, la actividad se vuelve de desarrollo de destrezas, no es evaluativa, ¿verdad? Ese es un pequeño caso. Aquí, por ejemplo, decimos, se pueden utilizar muchas herramientas para la evaluación, como el WhatsApp, evaluaciones por WhatsApp, Telegram, cuando nosotros enviamos. La diferencia principal, algo que también quisiera adelantar, que después se va a ampliar un poco más, entre el WhatsApp y el Telegram, la principal diferencia que tenemos, muchos utilizan el uno y el otro, es que el WhatsApp obviamente es masivo. El WhatsApp lo utilizan la mayoría de la gente porque todos lo tienen. Pero el Telegram es muy útil porque tiene un sistema de almacenamiento en nube, ¿sí? El WhatsApp tiene un sistema de almacenamiento de usuario a usuario. Es por eso que yo cojo al WhatsApp, me llega una imagen, un documento, lo bajo a mi teléfono y luego lo borro, ya no hay más. Se perdió para siempre. Pero, por ejemplo, eso es almacenamiento de usuario a usuario. Pero si nosotros abrimos un mensaje en Messenger o en nuestro correo y lo bajamos y se nos pierde, lo volvemos a bajar. Eso es almacenamiento en nube. Telegram tiene almacenamiento en nube, por lo tanto los archivos pueden estar ahí y no se pierden. Y además tiene una capacidad para almacenar mucho más grande. Otro problema que ha habido es que si se envían videos, a veces los videos cuando algunos estudiantes los hacen muy largos o con mucha definición, suelen pesar 100, 200, 300 megas. También vamos a ver los pesos ideales de un video, cómo convertir, todo eso vamos a ver. Bastante larga la temática que veremos estos días. Entonces, cuando lo mandan, hacen un video muy, muy pesado, de más de 100 megas, no se sube al WhatsApp y no lo pueden enviar. Y eso ha sido un problema también común durante la aplicación de esto en la sierra. El Telegram permite enviar videos, enviar archivos mucho más pesados. Bien, eso como un abrebocas sobre las diferencias de WhatsApp y el Telegram que estaremos ampliando posteriormente. H5P que sirve para crear actividades interactivas. Edmodo, Moodle o Canvas que son plataformas. Ya había dicho antes la diferencia entre actividad interactiva y plataforma, ¿sí? Entonces, todas esas cosas podemos utilizar para ir creando nuestro portafolio. Pero lo que dice aquí es importantísimo. La principal herramienta sigue siendo cualquier trabajo, cualquier actividad hecha en formato físico, ¿sí? Para cualquier materia. Un dibujo, un video grabado de actividades físicas, un taller en un libro de materia, la lectura de un libro un libro del plan lector. Esa sigue siendo nuestra principal herramienta. Y yo siempre lo que recomiendo es que tratemos de hacer que nuestros estudiantes trabajen con textos, porque esa es una herramienta insustituible, al igual que es insustituible la presencia del docente en el aula y que obviamente tenemos que volver siendo mejores, sabiendo manejar todos estos materiales tan interesantes que tenemos aquí. Bien, y lo que tenemos aquí es la propuesta de la rúbrica para el portafolio, los puntajes para el portafolio, pero igual de eso se estará ampliando posteriormente, porque las diferencias entre las rúbricas
también cuenta. ¿Y cuál es el rol del docente? Aquí como para terminar, las principales, las cosas que el docente, como se podría decir, las principales funciones que tiene que tener el docente durante todo este problema que tenemos a nivel mundial. Primero, el docente debe establecer mecanismos de comunicación con las familias mediante correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas, saber cómo comunicarse. Hace rato tuve una pregunta de alguien que dice que no sabe cómo comunicarse. A los de la sierra nos pasó, ¿sí? Fue muy grave porque nos vino de golpe y teníamos que tener muchos canales y a veces nos perdimos ya con los estudiantes. No sabíamos cómo ubicarles porque no estábamos preparados para esto. En la costa tenemos 2 semanas de adaptación. Durante estas 2 semanas, por favor, tenemos que organizarnos, organizar canales de comunicación con estudiantes, con padres de familia, con todos y organizar horarios. Es muy importante eso. Planificar y contextualizar las actividades pedagógicas para lo que tomará en cuenta el currículo para la emergencia. Todo lo que habíamos hablado hasta ahorita, ¿no? La contextualización de las actividades, las planificaciones, todo esto en base al currículo para la emergencia. Utilizar, en el caso de tener acceso a Internet, recursos educativos de la plataforma web. De la del ministerio, no exclusivamente esas, como dijimos, de parte de LEAMAS también ofrecemos muchas opciones. Orientar a las familias en el manejo de las plataformas web, así como el desarrollo de las experiencias de aprendizaje interactivas que pueden realizar en sus hogares. Nosotros, como LEAMAS, ofrecemos asesorías dirigidas, asesorías personalizadas para instituciones, docentes, padres de familia. Todo eso se pueden contactar directamente con los representantes de LEAMAS o conmigo directamente aquí en el Facebook o en el grupo de WhatsApp. Estar informado de fuentes oficiales de las acciones que el Ministerio de Educación implementa. Reportar de manera inmediata al DESE y a las autoridades o a las autoridades de la institución educativa las situaciones de riesgo que se presenten con los estudiantes o sus familias. Van a aparecer muchas situaciones de riesgo que vamos a tener que estar muy pendientes. Elaborar material didáctico con materiales de reciclaje. Eso es una de las cosas que podemos hacer. No solo de reciclaje, como les había dicho, puede utilizarse cualquier material que tengamos en casa, demostrando a las familias que se puede emplear cualquier recurso para el desarrollo de actividades. Asimismo, evitar el empleo de comida como material didáctico. En primaria también se hace eso y eso se genera algunos problemas en las instituciones. Cumplir con actividades técnico-pedagógicas de elaboración de planificaciones y material didáctico, ejecución de círculos o mesas de estudio de trabajo de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams u otros medios. ¿Qué es esto de Microsoft Teams? Es una plataforma que ofrece el ministerio. Como les había dicho, la página Recursos 2 es una página de recursos. Ahí le llaman plataforma, pero eso no es una plataforma, es una página donde hay recursos, vuelvo y repito. Esta Microsoft Teams sí es una plataforma. Es un poquito compleja de usar, pero existen muchos tutoriales para usarla y nosotros, como les decimos también, podemos ofrecer capacitación personalizada y también estaremos haciendo algunos seminarios abiertos también un poco generales porque es bastante compleja la situación, pero para que todos podamos acceder y conocer un poco más sobre esto. Y por último, generar intercambios de conocimientos, experiencias y prácticas educativas entre docentes. Para eso está la planificación por subnivel, para que entre docentes podamos crear nuestras planificaciones e ir generando nuestras clases entre nosotros y que sean clases aglutinadas con el currículo para la emergencia. Yo soy Alejandro Villalba Nieto de LEAMAS Editores y bien, bueno, eso es lo que tenemos por el día de hoy. ¿Qué es lo que hemos visto? Haciendo un resumen rápido así sobre todo lo que hemos visto. Primero, cómo se generan estas clases online. Como les había dicho, es algo dirigido casi exclusivamente para docentes de la costa, porque en la sierra estamos por terminar, ¿sí? Luego, en segundo lugar, se establecen los materiales que se pueden utilizar, ¿sí? De manera muy general, y desde el día de mañana vamos a estar explicando de manera más particular, más profunda, cómo utilizar algunas de las herramientas que que yo y que muchos docentes que trabajan conmigo hemos visto que son como las más útiles, las más interesantes para trabajar. Y por último, hemos explicado un poco cómo se articula todo esto del currículo de emergencia y del plan Aprendamos en Casa para que los docentes puedan trabajar a partir de las directrices ministeriales. Muchos de estos 3 temas que hemos visto el día de hoy quedó como idea, falta desarrollar la idea para que se amplíe y se entienda de mejor manera, pero eso lo haremos en las siguientes emisiones.
aprovecho en la despedida para recapitular que nosotros somos Leamas Ediciones y que estamos prestos para cualquier necesidad que ustedes tengan. En cuestión de capacitaciones online, esperemos que muy pronto capacitaciones presenciales también, en lo que tiene que ver con los textos, con el material interactivo, con la plataforma que nosotros ofrecemos para el trabajo docente. Y yo personalmente como capacitador también ofrezco mis servicios a través de una plataforma llamada Patreon, en la que ustedes pueden buscarme y ahí se ofrecen servicios de asesoría personalizada. En Patreon ustedes entran y ahí se accede a la cuenta y se puede acceder al chat personalizado en el cual cualquier duda que tengan es como un docente más que va a ayudar a las personas asesorándoles cómo llevar su clase, cómo hacer material pedagógico, cómo cumplir las directrices. Entonces, si ustedes me buscan en Patreon, ahí la asesoría puede ser personalizada. Esto les digo porque obviamente en Facebook, en otras plataformas es muy difícil hacerlo personalizado por la cantidad de docentes que son y es muy difícil contestar a todos. Entonces por Patreon se puede acceder a la capacitación personalizada, obviamente con un acceso de cuenta a pago. Bien, el día de mañana estaremos conmigo igual hablando un poco más sobre esto que hemos hablado ahora sobre las directrices ministeriales y vamos a estar con otro capacitador, con el licenciado Fabricio Ramírez, que va a hablarles un poquito sobre las herramientas de trabajo para hacer material didáctico, plataformas educativas y todo lo demás. Estos cursos que estamos haciendo han tenido, para terminar les cuento, han tenido una aceptación bastante grande, y inicialmente lo que planteamos es hacer estos cursos de manera práctica, ¿sí? Por lo cual, yo tengo una cuenta, una clase de las que le estoy diciendo, de clases de plataforma, creada en la plataforma Canvas, en la cual han accedido algunos de los docentes que están inscritos, porque son muchos los que se han inscrito. Entonces, los que han accedido ahí están haciendo las actividades de esa plataforma y tendrán que terminarlas y entregarlas para recibir un certificado de aprobación. Pero por desgracia nosotros hicimos esa plataforma, no pensamos tener tanta acogida, así que la hicimos limitada, la hicimos únicamente para 50 cupos y se llenó enseguida. Es por eso que en este momento estamos creando actividades para poder hacer, como quien dice, que la participación en este seminario no sea simplemente una participación de visualizar el seminario y ya, sino que las personas que tienen la inscripción, que están conectadas en los grupos de WhatsApp, sean capaces de realizar algunas actividades propias de Google Forms o de Edmodo, una que otra, para que tengamos constancia de este curso y sea posible también la emisión de certificados, no de aprobación, pero sí de participación por las horas que se trabaje en este seminario. Les agradezco mucho su atención. En los grupos se estará enviando nuevamente el perfil de Facebook para mañana a las 4 de la tarde volvernos a encontrar. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.